¿Qué onda mi gente? Mi nombre es Héctor Guerra y esto es un video que llevo 3 años intentando hacer sobre las experiencias que yo he vivido en primera persona a través de unas ceremonias en la comunidad Conca con los abuelos y las princesas, usando la medicina del sapo de Sonora, Bufo alvarius o DMT. Siempre que le he contado todas estas historias a mis amigos, pues me acaban diciendo, mano, grábate un video porque estas historias están cargadas de mensajes que la gente necesita escuchar. Pero pues nunca me había atrevido a tomarme el tiempo y soltarlo así al mundo. Y se me presentó en una meditación recién el abuelo Pancho y me dijo, suéltalo ya. Entonces pues os voy a contar mi punto de vista personal de estas 6 experiencias que para mí han marcado pues mi vida. Entonces pues todas han sido en la nación Concac, en Sonora, en México, en el norte de México. La primera experiencia que yo tuve fue con mi padrino, el Chupacabra y su reina Úrsula, en su casa. Era por la noche, yo llegué de visita y no llevaba ni 30 segundos allí en la casa cuando mi padrino Chupacabra me dijo, toma, tengo aquí sapo, fuma. Entonces pues ni me la pensé, no me dio tiempo ni a tener miedo, fumé, mucho, y de repente pues empecé a sentir que me salía de mi cuerpo, pero no era una sensación agradable, era como que me moría, y sentía que me moría, y me morí. Entonces, pero yo era consciente, nítido de todo. Entonces yo mismo me acuerdo que decía, coño, me he muerto, he fumado demasiado y he muerto. No me ha dado tiempo de despedirme de mis padres, de tener mi carrera musical como yo quería, de tener un hijo. Fuck, he muerto. ¿Y ahora qué? Entonces ¿y ahora qué? Cuando yo miré dónde estoy, veía todo blanco, era un infinito blanco. Entonces yo pensé, digo, pues esto tiene que ser como el paraíso, el cielo, una vaina así. Era una paz, era como un orgasmo y no se acababa ese placer, ¿no? Entonces de repente al fondo de todo ese blanco yo vi, era capaz de ver el sonido, no de escucharlo. Entonces yo era el sonido OM, pero veía el símbolo en dorado. Entonces al ver eso me empecé a preguntar, ¿dónde estoy? ¿Quién soy? ¿Qué soy? ¿Qué hago aquí? Y esa pregunta, sentí como una mano, una fuerza que agarraba a mi alma, a mi espíritu, y lo metían otra vez en mi cuerpo. Entonces en ese viaje, esa sensación, yo fui pasando por diferentes dimensiones hasta meterme otra vez en mi cuerpo, pero mientras que me metía recordé nítidamente que yo era un espíritu y que decidí entrar en la tierra, en la tercera dimensión, y entrar en este cuerpo, en este personaje de Héctor Guerra, pero que era un personaje más. Yo ya había reencarnado en otros personajes antes. Este era el de ahora porque yo había decidido vivir ciertas experiencias a través de este vehículo increíble. Recordé todo eso y volví a entrar en el cuerpo, y entonces al entrar otra vez en mi cuerpo miré a mi alrededor y salí de la casa. Y ahí estaban los niños de Chupacabra, primero estaban en la casa con Úrsula, y ellos estaban con un cuenco tibetano, y cada vez que le daban me hacían viajar más, ¿no? Ellos estaban como soportando la ceremonia, los niños. Entonces yo veía sus espíritus, no los veía a ellos, eran sus espíritus. Y al salir de la casa había un montón de gente, y yo veía a todo el mundo borroso, sus caras eran borrosas, excepto a 2 personas, que eran originarias de allá, de la nación Concac. Una era Sara Monroy, mi amiga Sara Monroy, una gran artista. Ella la veía nítida, y al abuelo Pancho. Primero me fui a Sara y le dije, hey, te reconozco, me acuerdo que le dije eso. Y ella me dijo, en otro idioma, que ahora no soy capaz de distinguir, ni me acuerdo qué idioma era, pero sí lo entendía. Y ella me dijo, yo también te reconozco, yo sé quién eres. Mi nombre es bla, 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 bla. Y fue un nombre súper largo, que no recuerdo. Y luego miré para atrás y estaba el abuelo Pancho, y también lo veía nítido, solo lo veía yo nítido. Y lo vi y le dije, hey, te recuerdo. Y él me dijo, yo también a ti, llevaba tiempo esperándote, te tardaste. Entonces ahí recordé que yo ya venía buscándolo a él, todo estaba escrito,
Y entonces era parte de mi camino encontrarme con él. Entonces ese fue el primer viaje, el primer encuentro con el sapo y encontrar al abuelo. Luego, a partir de ese viaje, el abuelo me dijo, vuelve, ven a buscarme y te vas a quedar 5 días aquí conmigo. Nos vamos a levantar todos los días a las 5 de la mañana, vamos a meditar y vamos a hacer unos ejercicios, ¿no? Entonces, en ese segundo viaje, me llevó a la playa el abuelo Pancho y me llevó con Miguel. Ese viaje estuvo bien loco porque fue de día, fue mi primera vez que yo fumaba sapo de día. Yo estaba en medio, el abuelo a un lado, Miguel a otro, ambos originarios de Punta Chueca, y el viaje fue que fui capaz de volver al pasado, no de volver, porque ahí me di cuenta que el tiempo, el pasado, el futuro, el presente, todo está pasando a la misma vez. Son como diferentes dimensiones pasando a la misma vez. Entonces yo era capaz de sentir la dimensión del pasado, por llamarlo así, y la del presente. Entonces el personaje del pasado estaba así, y cuando yo me miré, no tenía ropa, estaba como en la selva, con mis 2 amigos indígenas, y yo los miraba así, y decía, wow, qué increíble ceremonia estamos haciendo, que se nos están presentando nuestros espíritus del futuro. Entonces yo desde el pasado era capaz de sentirme a mí yo. Pero a la vez y al mismo tiempo, el Héctor del presente estaba diciéndole al abuelo Pancho y a Miguel, ¡wow! ¡Qué increíble sensación que estamos sintiendo nuestros espíritus del pasado!, ¿no? Entonces fue darme cuenta, el aprendizaje fue de que el tiempo en realidad todo está pasando a la vez. No hay un pasado que esté atrás y un futuro que esté adelante. Todo está aquí y ahora, es lo único que existe, el aquí y ahora, y todo está pasando a la vez. Entonces esa fue una experiencia bien bonita, bien intensa. Y todo esto me llevó al tercer viaje, que fue uno de los más importantes, porque fue como profundizar. Estos 2 primeros fueron como introductorios, conocer cómo entraba la medicina en el cuerpo, cómo funciona, cómo vas controlando a través de la respiración. Pero este tercer viaje fue también en Punta Chueca, era creo que el año nuevo, Seri, y me encontré con el maestro Merlín, Carlos Ogarrio y Milo Manzanas, un alienígena, un avatar que anda por aquí en la Tierra. Entonces eso fue increíble ese viaje porque fue en la playa, había una alineación de estrellas y estaba Milo Manzana tocando un instrumento, un sapo que le llama él, así de metal. El maestro Merlín Ogarrio a mi lado me dio de fumar, mirando a la isla Tiburón. Entonces ese fue muy hermoso porque como ya controlaba y ya sabía que no me moría, controlaba un poquito, me salí del cuerpo, pero ya sin miedo. Al salirme del cuerpo, sin miedo ya, tenía la curiosidad de saber y de investigar que había en otras dimensiones. Entonces cuando yo me salgo del cuerpo y miro así a esa playa, era otra dimensión, era como otro planeta, como otra playa, pero seguíamos estando ahí en la Tierra. Y cuando yo miro, empiezo a ver espíritus o seres, pero los veía sus siluetas negras, no veía caras, eran siluetas negras. Entonces la sensación era que yo estaba sentado, así como ahora, y que me había despertado de una meditación o de un sueño, ¡pling! Y ahí estaban, como estos seres que eran mis amigos, y se estaban riendo de mí, me estaban haciendo bullying, se estaban riendo y ellos decían, porque yo los escuchaba en telepatía, ellos decían, wow, mira qué increíble la meditación o el juego de la Tierra, que el Héctor, que no me llamaban Héctor, pero para que ustedes entiendan, no se acuerda de nosotros. Entonces yo escuchaba todo eso y yo decía, ellos me conocen, quién soy, dónde estoy, y se seguían riendo y decían, mira, no se acuerda de nosotros, wow, hay que entrar en la Tierra, es increíble ese juego, esa experiencia, porque yo tenía la sensación de que habían pasado 30 años de mi vida, ¿no? Como era la película de Matrix, como en la película de Matrix, cuando a Neo le quitan por primera vez esa vaina y ve la realidad, pues era esa sensación, salir de la Matrix y ver la realidad, que es como si hubiera pasado un minuto, pero para mí habían pasado 30 años. Entonces,
estos seres, estas siluetas de repente me empiezan a decir, hey, todo está bien y viene mejor. De ahí apareció esa frase. Todo está bien y viene mejor. Tu tiempo de estar aquí ahora con nosotros no es. Porque yo al recordar empecé a decir, wow, no me quiero ir de aquí, ya lo recuerdo todo. Somos espíritus ancestrales, infinitos. Hemos entrado una chispa de tiempo de la eternidad, hacer una meditación a la tierra y estoy recordando que nunca hay muerte. Después de la muerte hay toda esta vida, hay muchas más dimensiones, con más seres y sobre todo la sensación era que era una aventura. Era como si yo con mis amigos hubiera creado un videojuego, que era la Tierra, y yo mismo me había metido a jugarlo en esta realidad virtual y yo estaba alucinando de decir, wow, qué juego de realidad virtual tan increíble, que entras y no te acuerdas y te crees que es de verdad, que el Héctor Guerra existe de verdad. Entonces al salir y decir, ¿es solo un videojuego? Entonces no hay que sufrir, no hay drama, no hay enfermedad, no hay muerte. Entonces puedo volver a entrar al videojuego y ya tomármelo de otra manera, ¿no? Sin tanto drama. Ese fue el mensaje que me dijeron ellos. Entonces recuerdo que estaba Milo Manzana sosteniendo toda esa experiencia. Él estaba a mi alrededor, yo veía su espíritu, y estaba su bebé, tendría 1 año, tal vez, meses. Y yo me acuerdo que vi a ese bebé y me puse enfrente de él, y yo me puse a hablar con el bebé, con su espíritu, y me decía, todo está bien, de aquí venimos, no te preocupes de nada. Entonces ahí el maestro Merlín Ogarrio, ¡pling!, tocó el cuenco tibetano y por telepatía me dijo, hey, es hora de volver, despídete. Entonces fui a los seres y le dije, hey, me acuerdo que le dije, un momento, quiero miraros para que cuando vuelva a entrar en la tierra jamás se me vuelva a olvidar que todo está bien y que viene mejor y que la muerte no existe. Entonces los miré y se despidieron de mí y me dijeron, pues entra en la tierra, ahora te vemos en un ratito otra vez, ¿no? Aunque para ti va a ser la sensación de otros 30 años tal vez. Y plin, me puse en posición de meditar al lado del maestro Merlín y volví a mi cuerpo, abrí los ojos y otra vez estaba en esa playa, pero ya no era la misma, todo era más físico. Entonces pues ahí está ese aprendizaje de que, y ahí viene esa frase de todo está bien y viene mejor, la muerte no existe. Entonces esto es como un videojuego, es un holograma increíble que hemos creado nosotros, virtual, y cada uno elige su personaje y vive su guión. Es un teatro, tú tienes un guión, el libre albedrío es cómo tú interpretas ese guión, o si te lo crees, o si le das más emoción, o más drama, o eres más frío, pero el guión no va a cambiar. Algunos le llaman destino eso. Ese fue el tercer viaje de los 6. En el cuarto viaje los maestros me pusieron a trabajar. Me dijeron que en estos 3 había sido de aprendizaje, para conocer la medicina, controlar la respiración, pero ahora era trabajar con ella. Entonces trajeron unas máscaras de Teotihuacán, ancestrales mexicanas, las fotos, códices mayas, códices antiguos. Entonces cuando tú fumabas la medicina y veías esos códices, te dabas cuenta que no estaban hechos para que tú los leyeras en 2 dimensiones, sino que se ponían como un holograma y eras capaz de entenderlo. Nos poníamos a ver mandalas de la India, del Oriente. Entonces ahí hubo un chico que nunca había estado con nosotros en esa ceremonia, pero él dijo que conocía la medicina del peyote, de la ayahuasca y que conocía todo esto y que estaba preparado para el sapo y bla bla bla, lo quería probar. Entonces el chico fumó y de repente fue la primera vez que yo vi un demonio de verdad y le salió un demonio. Él empezó a tragar literalmente piedra, arena y a gritar unos gritos con unos idiomas demoníacos. Entonces los maestros me explicaron, le preguntamos al chico, oye, ¿tú qué has estado tomando estos últimos días o qué traes? ¿Por qué traes eso? Y el chico dijo, bueno, es que yo soy adicto a la cocaína y no lo había dicho y llevo toda la semana tomando cocaína, ¿no?
Entonces los maestros les pregunté qué pasaba, qué onda. Y me explicaron que el espíritu del sapo, del bufo, cuando lo fumas y lo invocas, entra directamente desde el universo por tu columna vertebral. El espíritu o el demonio de la cocaína es un ser que vive aquí arriba en la columna vertebral, pero es un demonio que dice, este cuerpo es mío y yo poseo al cuerpo, ¿no? Entonces cuando viene el espíritu del sapo, hay una batalla, hay un enfrentamiento entre el espíritu del sapo y el demonio de la cocaína. Finalmente siempre gana el sapo, pero depende de cómo tan grande tenga la fuerza el demonio, pues la batalla va a durar más, menos, en cuanto a intensidad. Entonces fue la primera vez que vi eso en tercera persona, pero mi viaje, sin embargo, pues fue más bonito, aunque se nos presentó la oscuridad. En este caso se nos presentó el hijo de un príncipe demoníaco, el hijo de Lucifer, y se nos presentó un representante de la luz. Y fuimos testigos de un pacto que hubo entre la luz y la oscuridad. Y decían que era el momento de trabajar juntos, que ya quedaba en el pasado el que la luz y la oscuridad estuvieran en enfrentamiento, que ahora eran el mismo equipo. Entonces ahí el aprendizaje fue que la oscuridad y la luz trabajan para el mismo objetivo. Lo único que cambian son las maneras. La luz te susurra bonito cosas en sueños y los demonios pues te pegan una cachetada y hacen que tengas un accidente y aprendas a palo, ¿no? Pero al final aprendes de una manera más bonita o de una manera más cruel. Ambos son positivos, tanto las fuerzas oscuras como las fuerzas de luz. Entonces que a partir de este momento, de esa ceremonia, pues ya nosotros teníamos que dar ese mensaje y vivir así. Ya no hay dualidad, ya no hay luz, no hay oscuridad. Todos somos uno y estamos en el mismo equipo. Ese fue el aprendizaje también. Luego estaba Simuchi, la princesa con Cac, y ese fue bien bonito porque fumamos el maestro Merlín, Simuchi y yo, los tres, y nos pusimos, el maestro y yo, con la cabeza en sus pies, y mi viaje fue que yo estaba dentro de la barriga de mi mamá, era un feto, pero yo era consciente, y la barriga de mi mamá, que estaba embarazada, yo la veía como si fuera un lago y un atardecer inmenso, un atardecer hermoso, que era como un orgasmo que no se acaba nunca. Entonces de repente nazco, es el parto y la visión me lleva de esa paz que yo sentía dentro de la barriga de mi mamá, un remolino, mi vida pasando en cuestión de segundos, pero el viaje me lleva por todas las novias que he tenido en mi vida, todas las relaciones que he tenido con la mujer, desde que tengo 10 años hasta hoy en día. Pero me empieza a ver el mal y el daño que yo le he hecho a cada mujer en cada relación, pero desde que tenía 10 años. Mira, con 10 años engañaste a esta niña y aunque yo creía o no me había dado cuenta o no le había dado la importancia o el valor que tenía, la visión me hacía ver, mira el daño que le hiciste por hacer esto, mira lo que pasó, así por cada relación que yo tenía. Al final, después de demostrarme todo eso, una voz me dice, el mundo ahora necesita la energía femenina y es hora de que se vea a la mujer como una diosa y se vea lo sagrada que es. Las mismas mujeres se tienen que tratar a ellas mismas como diosas sagradas, al igual que los hombres. Esa fue la visión que tuvimos. Como estaba la princesa ahí, pues nos llegó todo ese conocimiento de energía femenina, que ahora necesitaba el mundo, la tierra, ese equilibrio, porque durante muchos años había estado la energía masculina y era el momento de equilibrar para que, como pasaba antes con la oscuridad y la luz, trabajemos ya en un mismo equipo. Todos somos la misma vaina, tanto el hombre como la mujer, equilibrio. Ese fue el aprendizaje de esa visión. Y por último, para ir cerrando ya, en el amanecer tuvimos otra toma. Esta fue hermosa porque nos fuimos a la montaña, entonces empezamos a ver los arbustos y a los árboles y todo el mundo vegetal. Vimos su vida y realmente el aprendizaje fue
que cuando tú mueres en la tercera dimensión, en la tierra, que no mueres, sino que pasas más allá. Digamos que la tierra es una escuela, una universidad. Cuando tú ya te gradúas de aquí y pasas a hacerte ya un doctorado, digamos que ya no entras como humano a la tierra, sino entras como un árbol, por ejemplo, porque ya eres el maestro de maestros de maestros. Si tú te fijas qué hace un árbol o los seres vegetales, lo único que hacen es dan oxígeno, que es la vida nuestra, o dan flores, están dando cosas hermosas, a cambio de nada, solo están observando, calladitos ahí, y dando vida, ¿no? Entonces con esta toma del sapo fuimos capaces de ver, entender y comunicarnos con estos grandes abuelos ancestrales que viven dentro de los seres vegetales o incluso de las montañas. Sus espíritus están ahí. Entonces fue algo hermoso, porque ya hoy en día yo voy por la calle, por cualquier ciudad, y cualquier árbol que vea yo por ahí, ya lo veo con otros ojos, ¿no? Sé que son maestros, que están por ahí, y no se preocupen, mi gente, un duende por ahí tiró una vaina. El último viaje ya para cerrar con este resumen de los viajes míos a través de las ceremonias de Bufo Alvarius, fue el recordar, el último, de que la Tierra es solo una parada más. Venimos de otras paradas y vamos a otras paradas, pero la Tierra, nosotros creamos este videojuego, por llamarlo así, esta experiencia, y nosotros dijimos, como espíritu, quiero entrar ahí, es fascinante porque aquí el universo es bien frío, es bien aburrido. Sin embargo, vamos a meternos en la Tierra a experimentar el drama, el amor, el desamor, la droga, el rico, el ser pobre, el terremoto, todas las experiencias que creas, el asesinato. Son experiencias como un videojuego, pero ¿cuál era la regla número 1? Que al entrar y empezar a jugar, no te ibas a acordar de quién eres, de dónde vienes, ni a dónde vas. Eso lo tienes que descubrir a lo largo del videojuego. Entonces, si estás viendo este vídeo, no es casualidad. En tu guión, en tu teatro de la vida, en tu destino, como lo quieras llamar, estaba escrito de que vieras este vídeo y de que encontraras alguna respuesta en estos viajes locos míos para que tú comiences o te ayudes a recordar, porque ya lo sabes, quién eres, de dónde vienes, a dónde vas y qué estás haciendo aquí ahora mismo, para qué naciste. Así que no se les olvide que todo está bien y que viene mejor. Y que aquí no hay ningún tipo de gurú, no hay ningún tipo de chamán, no hay ningún tipo de líder, ni de nada de eso. Aquí todos somos dioses, todos somos líderes, todos somos brujos y todos tenemos ese conocimiento. Lo único que tengo que hacer es recordarlo. Y cada persona tiene su propia experiencia y su propia manera de recordarlo. Ya sea bailando en un rave a las 3 de la mañana escuchando techno, o ya sea meditando en una montaña escuchando pajaritos. Así que sonrían, todo está bien y viene mejor.